había un modelo económico que se llamaba mercantilismo, ¿sí? El mercantilismo tiene que ver con una serie de, un sistema de protección que se daba entre los reinos, porque no había países en esa época, entonces cada reino trataba de proteger su economía. El mercantilismo era algo así como encerrar su economía y no abrirse a los demás. Entonces, España o la corona española lo que hacía era monopolizar el comercio a través de este sistema, se sustentaba en el mercantilismo. ¿Sí? El mercantilismo se desarrolló en el siglo XVI, XVII y también gran parte del siglo XVIII y fue el que se implementó acá en América, el que la corona española implementó en América, donde el Estado o lo que hoy nosotros podríamos llamar Estado, que en esa época recién se estaban formando los primeros estados monárquicos. Estos estados, digamos, tenían mucha injerencia o tenían mucha intervención en la economía, ¿sí? No solamente en el comercio, sino en toda la producción económica. Todo lo que se producía era manejado por el estado monárquico, en este caso de la corona española, ¿sí? Acá tienen algunas características principales del mercantilismo, que es un sistema económico, ¿sí? Que utilizaban más o menos los países ricos y que, como les decía hace rato, tiene dos características principales. La primera tiene que ver con el proteccionismo, o sea que ellos protegían su producción, producían su consumo, protegían su economía de los reinos que ellos no congraciaban. O sea que las tierras que a ellos les pertenecían sí o sí tenían que comerciar con ellos, con la metrópoli y con la corona. Esa es la primera cuestión, el proteccionismo. Y la segunda tiene que ver con la acumulación de metales preciosos. En esa época el metal precioso, como ahora, por excelencia, el metal precioso por excelencia era el oro, ¿sí? Y en segundo lugar era la plata. Y como acá en América, cuando llegaron ellos, encontraron mucha plata, ¿sí? Sobre todo en el Cerro Potosí, en la actual Bolivia, entonces lo que más querían ellos era la plata. Entonces mandaban todo lo que producían allá para acá, para América, y de acá salía la plata, el metal precioso, el mineral que se llama plata, salía hacia España. ¿Sí? Esta cuestión del monopolio comercial y de la economía que se desarrollaba en la época de la colonia tiene que ver con el mercantilismo precisamente. Y la economía se dividía en dos partes. Como ven acá en el cuadrito, por un lado estaba la producción y por otro lado estaba el comercio. La producción se daba principalmente en la minería, porque a los españoles lo que más les interesaba era las minas de plata, ¿sí? Entonces se implementó un sistema de trabajo que se llamó la mita, sin la D al último, mita, que era un trabajo, digamos, muy duro que realizaban los integrantes de los pueblos originarios para la extracción de la plata, y una vez que la extraían de Potosí, la enviaban a España. Después había otras actividades, no solamente era la mina, la minería era lo más importante, pero los españoles se organizaban para alimentarse. Entonces, en la cuestión de alimentos se llamaba encomienda. La encomienda era una forma de trabajo que también era de semi-esclavitud para las personas pertenecientes a los pueblos originarios y que consistía en la agricultura, ¿sí? Muchos españoles adquirían el derecho de crear una encomienda, eran los famosos encomenderos. ¿Y en qué consistían esto? En explotar a las clases trabajadoras. ¿Cuáles eran las clases trabajadoras? Eran los pueblos originarios. Y así se crearon las primeras haciendas, las primeras estancias, las plantaciones aparecieron en esta época, ¿sí? Eso con respecto a la producción. Y después con respecto al comercio, sí, se implementó un sistema que se llamaba, que también estaba monopolizado por los españoles, ¿no? O sea, se llevaba y se traía la mercancía en barcos exclusivamente españoles. No podían utilizarse otro tipo de embarcaciones que no sean de España.
¿sí? O sea que se monopolizaba el comercio, se monopolizaba la producción y este sistema comercial se llevaba adelante a través de un sistema que se llamaba de flotas y galeones. O sea que había dos tipos de barcos, uno que se llamaba flota y otro que se llamaba galeón. En uno de ellos llevaban toda la mercadería. Supongamos que la producción era de plata, entonces en un barco o en dos barcos o en tres barcos llevaban toda la plata que necesitaban trasladar hacia España. Pero como era muy peligroso por la cuestión de los piratas y de los corsarios en el Océano Atlántico, entonces ¿qué decidieron? Ponerle custodia a esos barcos que llevaban la plata. Entonces, por eso se llama de flotas y galeones, porque un tipo de barco llevaban la plata y en el otro tipo de barco iban los custodias para que ese cargamento no sea robado, porque siempre en medio del Océano Atlántico aparecían los piratas y los corsarios y se agarraban con el botín, o sea, con todo el cargamento y no los devolvían más. O sea, era un robo. Entonces, para evitar eso, también se implementó este sistema que se llamó de flota y galeones. Bueno, de eso se trata el trabajo práctico, ¿sí? Espero que les resulte sencillo, lo hice lo más no fácil, sino lo más práctico posible, ¿sí? Para que ustedes puedan entender inclusive las consignas, traté de hacerlas bien precisas para que las puedan desarrollar. De todas formas, si tienen algún inconveniente, tienen alguna duda o tienen alguna consulta, no duden en realizar esa consulta, porque nosotros para eso estamos a disposición de ustedes para llevar adelante este sistema educativo que necesita una nación, porque ustedes son el futuro de nuestra patria, así que necesitan educarse, no se queden, vamos, hagamos los trabajos prácticos, desarrollemos las actividades, por ahí no nos acordamos los contenidos, pero no importa, lo importante es que desarrollemos capacidades, cómo interpretar un esquema, cómo leer un mapa, eso es importante que lo hagan, porque si bien por ahí capaz que los contenidos no se acuerden dentro de un tiempo, pero las capacidades no se las olvida nunca el alumno. Así que vamos chicos, no nos quedemos, nos queda poco tiempo para terminar el año lectivo, así que a seguir adelante y estaré esperando los trabajos prácticos que me envíen hasta el viernes sería, ¿sí? Espero que estén bien, nos estamos viendo, cuídense mucho, protejan su familia, ya saben cómo protegerla, protegiéndose a ustedes. Así que nos estamos viendo, que estén bien, que sigan bien. Nos vemos.